Mi prometida me dio un ultimátum: págale a su ex 330.000 pesos o no te presentes en el altar. Así que hice esto en su lugar. Ahora, ella me ruega que vuelva. 4 días antes de mi boda, mi prometida me pidió que transfiriera 330.000 pesos para resolver un problema que no era mío. Cuando le dije que no, no se lo tomó bien. Y yo tampoco. Yo, un hombre de 34 años, trabajo en logística para una empresa de autotransporte mediana en Guadalajara. Gano un sueldo decente. No soy rico, pero sí lo suficientemente cómodo como para tener una casa en una buena colonia y no estresarme por las facturas. Nunca he estado casado. Estuve a punto una vez, cuando tenía 20 y tantos, pero me salvé de esa cuando la descubrí enviando mensajes a su ex, diciéndole que yo solo era lo suficientemente estable hasta que apareciera algo mejor. Conocí a Sofía hace 2 años, en la fiesta de un amigo en común. Ella tenía 31 años, estaba recién divorciada y era madre soltera de una niña de 9 años llamada Mía. Me dijo que su ex era un padre irresponsable que nunca pagaba la pensión alimenticia y que la había dejado luchando para llegar a fin de mes. Supuestamente trabajaba como gerente de ventas, aunque sus horarios siempre eran extraños y faltaba constantemente a sus turnos por razones que nunca terminaban de cuadrar. Y yo caí. Me lo creí todo, el cuento de la madre soltera con dificultades. Pensé que estaba siendo el buen tipo, el héroe. Empecé a cubrir gastos aquí y allá, la renta cuando no le alcanzaba, las facturas cuando se olvidaba de pagarlas, la colegiatura de una escuela privada porque, supuestamente, la escuela pública no era lo suficientemente buena. En 6 meses, se había mudado a mi casa. En 1 año, le había pedido matrimonio. Mirando hacia atrás, no estoy seguro de si alguna vez me amó de verdad, o si simplemente le encantaba el hecho de que yo tenía dinero y no hacía demasiadas preguntas. Debería haberlo sabido. Pero no siempre ves las señales de alerta cuando eres tú quien las sostiene. El miércoles por la noche, estoy en mi sala revisando las confirmaciones de los proveedores para la boda del sábado. Cosas aburridas. El tipo de detalles que te hacen preguntarte por qué las bodas cuestan más que un coche de segunda mano decente. Sofía está arriba dándole un baño a Mía, o eso pensaba yo. La casa está en silencio. Todo es normal. Entonces, baja las escaleras, tranquila, con un aire casi ensayado, como si hubiera practicado esto. Esa expresión que pone la gente cuando está a punto de proponer algo que sabe que es una locura, pero se han convencido a sí mismos de que lo aceptarás porque los quieres, o por cualquier justificación que tengan en la cabeza. Se para en medio de mi sala, no se sienta, simplemente se cruza de brazos y me mira expectante. Ricardo tiene un problema con la pensión. Si no paga para el viernes, estará en problemas. ¿Puedes transferirlo? No era una pregunta, era una afirmación. Como si me estuviera diciendo que sacara la basura. Levanté la vista de mi teléfono, la miré fijamente durante unos 10 segundos, esperando el chiste. Cuando no llegó, dije, repítemelo. Ella puso los ojos en blanco. Literalmente, me puso los ojos en blanco en mi propia casa. La pensión de Ricardo. Tiene una cita en el juzgado el lunes. Si no paga, lo meten a la cárcel por desacato. Como estás a punto de ser el padrastro de Mía, y nos estamos convirtiendo en una unidad familiar, necesitamos encargarnos de esto juntos. Dejé mi teléfono sobre la mesa, muy lentamente. ¿Eso qué hace tu cerebro cuando intenta procesar información que no tiene ningún sentido? Pues eso me estaba pasando, y con fuerza. ¿Quieres que pague la deuda de pensión alimenticia de tu exesposo? El dinero que él te debe a ti, por tu hija, que también es su hija. No es para él. Se acercó más, poniendo esa voz que usaba cuando quería algo caro. Piénsalo lógicamente. Si lo encierran, todo se complica para Mía. Juzgados, recogidas, drama. No quiero eso en nuestra primera semana de casados. Es más limpio de esta manera. Sonrió como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Es una inversión en nuestro futuro. Mi cerebro se quedó bloqueado. De hecho, me reí una vez, como si fuera una broma. No lo era. Durante unos 5 segundos, me quedé sentado, procesando lo que acababa de decirme. Entonces,
Para demostrarte que te quiero, ¿necesito rescatar al tipo que te engañó durante toda su relación? Al mismo tipo al que has llamado vago, narcisista y una excusa patética de padre unas 400 veces desde que te conozco? Es parte de ser un proveedor, Alejandro. Su voz se volvió fría. La actuación había terminado. Eso es, literalmente, lo que hacen los hombres. Arreglan problemas. Se encargan de los asuntos familiares. Ese es el trato que aceptaste. Ya no estaba pidiendo. Me lo estaba diciendo. Entonces, ¿vas a transferir el dinero, o necesito empezar a llamar a los proveedores y cancelar todo? Tú decides. Se está haciendo tarde. La miré, de pie en mi sala. Mi sala, en la casa que yo compré, donde ella había estado viviendo sin pagar renta durante 18 meses, sin contribuir absolutamente nada excepto con su actitud y facturas de tarjetas de crédito. Algo hizo clic en mi cabeza. 2 años de esto. 2 años de ser su cajero automático personal. Le había cubierto la renta 6 veces antes de que se mudara conmigo. Pagué 160.000 pesos de deudas de tarjetas de crédito de antes de que nos conociéramos. Gasté 220.000 pesos en la escuela privada para una niña que no era mía, porque la escuela pública no era lo suficientemente buena para la pequeña mía. Cubrí los pagos del coche, las facturas del teléfono, gastos de emergencia que nunca fueron realmente emergencias. Le compré un anillo de compromiso de 75.000 pesos que ella misma eligió y del que luego se quejó de que no era lo suficientemente grande. Solo el anillo me había costado 2 meses de horas extras. Y ahora estaba aquí, exigiéndome que pagara la pensión de su ex porque ese era mi trabajo como hombre. ¿Sabes qué? Dije. Creo que no. Su rostro se quedó en blanco, como si acabara de hablar en un idioma que no entendía. Perdón. He dicho que no. Si Ricardo debe dinero, que Ricardo lo resuelva. O tú puedes, pero yo no voy a firmar ese cheque. Ni hoy. Ni nunca. Saqué mi teléfono y empecé a buscar en mis contactos. ¿Qué estás haciendo? Su voz subió 3 octavas. Modo pánico activado. Llamando a la hacienda para el evento. No te atrevas. Se acercó a mí, intentando quitarme el teléfono. Lo aparté de su alcance. Alejandro, tenemos gente que viene en avión de 6 estados diferentes. Toda mi familia compró boletos de avión. Te pondrás en ridículo a ti mismo, me humillarás a mí. Todos pensarán que estás loco. Mira. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Hacienda del Sol. ¿En qué puedo ayudarle? Sí. Hola, soy Alejandro. Necesito cancelar la boda programada para el sábado. ¿Todo? La ceremonia, la recepción, todo. Silencio sepulcral en ambos extremos. La cara de Sofía se puso blanca. Señor, necesito confirmar que está cancelando la boda. Es correcto. Envíeme la confirmación de la cancelación por correo electrónico. Entiendo que los depósitos no son reembolsables. ¿Está absolutamente seguro de esta decisión? Completamente seguro. Gracias por su tiempo. Colgué. Sofía se quedó allí, haciendo unos sonidos extraños, como si se ahogara, incapaz de tomar aire. Durante unos 3 segundos, no pudo articular palabra. Luego, las encontró. Maldito psicópata. Al principio, su voz era apenas un susurro, pero luego empezó a subir de tono. ¿De verdad lo hiciste? Por 330.000 pesos. Ganas eso en 2 meses. Acabas de tirar por la borda 2 años por lo que es, básicamente, cambio para ti. No, hemos terminado. Recoge tus cosas y vete. Ahora vivo aquí. Estaba gritando a todo pulmón. No puedes simplemente echarme. Tengo derechos. Llamaré a la policía ahora mismo. Agarró un cuenco decorativo de la mesa auxiliar, una cosa de cerámica que su madre nos había regalado como regalo de bodas anticipado. Probablemente costaba 4.000 pesos. Lo estrelló contra el suelo de madera como si estuviera celebrando un gol. Explotó en unas 50 piezas. Tengo derechos.
No estás en la escritura. No estás en la hipoteca. No has pagado una sola factura en 6 meses. Legalmente, eres una invitada que se ha quedado más tiempo de la cuenta. Mis manos no paraban de temblar. Miré mi reloj. Tienes 30 minutos para hacer las maletas y marcharte. Mia está arriba durmiendo. ¿Quieres traumatizar a una niña de 11 años? ¿Quieres eso en tu conciencia? Mia está en casa de tu madre. Lleva allí desde ayer por la tarde. La dejaste para poder hacerte las uñas e ir de compras. ¿Recuerdas? Incliné la cabeza. No uses a tu hija como escudo humano. Te hace quedar aún peor de lo que ya quedas. Eso rompió algo en ella. La ira se resquebrajó y vi pánico real debajo. Empezaron las lágrimas. No lágrimas de verdad. Lágrimas tácticas. El tipo de lágrimas que había usado como arma unas 100 veces cuando quería algo y yo no me movía lo suficientemente rápido. Se arrodilló, justo ahí, entre los trozos de cerámica rota. Ni siquiera se inmutó cuando los fragmentos afilados le cortaron la piel. Cariño, por favor. Estoy estresada. La planificación de la boda, el drama familiar, la basura de Ricardo. No lo decía en serio. Solo necesito que él esté controlado para que podamos ser felices juntos. Por favor, te quiero. No hagas esto. La miré, a esta persona con la que había planeado casarme en 4 días. Esta extraña, arrodillada sobre cerámica rota y lágrimas de cocodrilo. 28 minutos. Pasó los siguientes 27 minutos recorriendo todas las tácticas de manipulación del manual, llorando, gritando, amenazando, suplicando, y volviendo a gritar. Era casi impresionante lo predecible que era el patrón. Iba a decirle a todo el mundo que la había golpeado. Iba a publicar sobre mí en todas las redes sociales y arruinar mi reputación. Iba a asegurarse de que nunca volviera a ver a Mia, aunque yo no tenía ningún derecho legal sobre la niña. Iba a demandarme por angustia emocional y quitarme todo lo que tenía. Iba a llamar a mi jefe y decirle que era un maltratador. Y así, una y otra vez. Me senté en mi sofá y la vi meter ropa en bolsas de basura mientras maldecía a toda mi línea de sangre. No respondí. No reaccioné. Solo esperé. ¿Te crees muy listo? Estaba metiendo zapatos en una bolsa de basura con tanta fuerza que probablemente dañó la mitad de ellos. ¿Crees que puedes usarme y luego tirarme? Te di 2 años de mi vida. Me diste 2 años de gastos. Eso es lo que me diste. Eso es lo que hacen los proveedores. Eso es lo que se supone que hacen los hombres. No tienes derecho a actuar como si yo fuera una carga. Tienes razón. Se suponía que debía proveer para mi pareja, no para una adulta dependiente con los hábitos de gasto de una ganadora de lotería y la gratitud de una adolescente malcriada. Exactamente a los 30 minutos, estaba de pie en mi puerta principal con 4 bolsas de basura y una mirada que podría haber derretido el acero. Esto no ha terminado. No puedes simplemente echarme y seguir con tu vida. No he terminado contigo. Sí, has terminado. Adiós, Sofía. La puerta se cerró con tanta fuerza que hizo temblar los marcos de los cuadros en la pared. Eché el cerrojo, luego la cadena, luego arrastré una silla de la cocina y la acuñé bajo el pomo de la puerta. Probablemente paranoico. No me importaba. Mi teléfono empezó a sonar antes de que pudiera volver al sofá. Número desconocido. Prefijo local. En contra de mi buen juicio, respondí. Diga. ¿Has perdido la cabeza? Valeria, la hermana de Sofía, ya gritando. Sin preámbulos, directamente al volumen máximo. Sofía acaba de llamarme sollozando. Apenas puede respirar. Dice que la golpeaste y la echaste en medio de la noche como si fuera basura. Está mintiendo. Igual que mintió sobre necesitar dinero para el equipo de fútbol de Mia, cuando la liga lo proporciona gratis. Igual que mintió sobre que su coche necesitaba 27.000 pesos en reparaciones, cuando en realidad eran 7.500. Igual que ha mentido sobre. Literalmente, todo durante los últimos 2 años. Está en la calle, Alejandro.
No puedes simplemente desalojar a tu prometida porque te pidió ayuda. No pidió ayuda. Me dio un ultimátum. Pagar la pensión de su ex irresponsable o la boda se cancelaba. Eso no es pedir ayuda. Eso es extorsión. Está tratando de mantener al padre de Mia fuera de la cárcel. Está pensando en su hija. Entonces que Ricardo pague su propia pensión. Esa es, literalmente, la definición de pensión alimenticia. O quizás puedes firmar tú el cheque, Valeria. Tu marido es cirujano. Gana el triple que yo. Si es un gasto familiar tan razonable, cúbrelo tú. Silencio. El tipo de silencio que se produce cuando la propia lógica de alguien se le devuelve en la cara y no tiene respuesta. Eso es diferente, dijo finalmente. ¿Cómo? Explícame cómo es diferente. Porque desde donde yo lo veo, parece que quieres que yo resuelva un problema que tú no tocarías con tu propio dinero ni aunque te pagaran. Te vas a arrepentir de esto. Mi hermana se merece algo mejor que tú. Es libre de ir a buscarlo. Colgué, bloqueé su número, luego el número de Sofía, luego el de su madre, luego el de su tía, porque esa mujer se había pasado 2 años haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo Sofía se había conformado conmigo, y yo ya estaba harto de fingir que no me daba cuenta. La casa estaba en silencio. Silencio de verdad. Sin una voz exigente pidiendo dinero. Sin una niña gritando por los deberes. Sin suspiros dramáticos cuando decía que no a algo. Por primera vez en 2 años, el silencio era gratis. El jueves por la mañana fue diferente. Me desperté en una casa vacía, preparé café sin que nadie se quejara de la marca que había comprado y conduje al trabajo en completo silencio, en lugar de escuchar a Sofía enumerar todas las cosas para las que necesitaba dinero esa semana. A las 7:30 ya estaba en mi escritorio, intentando concentrarme en los informes de inventario que debían estar terminados para el viernes. Números en hojas de cálculo, logística de la cadena de suministro, cosas normales del trabajo que suelen mantener mi cerebro ocupado. Alrededor de las 10:40, sonó el teléfono de mi escritorio. ¿Recepción? Sonaba aterrorizada. Señor Alejandro, hay una mujer en el vestíbulo. Está gritando. Seguridad está tratando de contenerla, pero acaba de saltar el torniquete. Dice que es su prometida. Está subiendo ahora mismo. Mi estómago dio un vuelco. Llama a la policía. Ya lo hice, señor. 15 segundos después, la puerta de mi oficina se abrió de golpe hacia adentro. El pomo se estrelló contra la pared con la fuerza suficiente para dejar una abolladura. Sofía entró como un huracán. El pelo alborotado y sin peinar. El maquillaje de ayer corrido por su cara. La misma ropa de anoche, arrugada y manchada. Detrás de ella, 2 guardias de seguridad se apresuraban para alcanzarla, pero ella había conseguido suficiente ventaja para hacer esto lo más dramático posible. Toda la planta se quedó en silencio. Todas las cabezas en todos los cubículos se giraron para ver el espectáculo. Algunas personas ya estaban grabando. 3 cubículos más allá, Paco ya me estaba enviando un mensaje. Seguridad dice que mordió a uno de ellos en el ascensor. No respondí. No podía apartar los ojos del desastre que se estaba desarrollando. ¿Cancelaste las tarjetas? Lo gritó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Intenté echar gasolina esta mañana y la tarjeta fue rechazada en la bomba, delante de todo el mundo. ¿Cómo te atreves a avergonzarme así? Me levanté, no alcé la voz, no me moví hacia ella. Tienes que irte ahora mismo. Necesito dinero. Mi hermana no me acoge. El apartamento de mi madre es demasiado pequeño. Y tú me echaste sin tener a dónde ir. Su voz se quebró, no de emoción, sino de rabia. Después de todo lo que hice por ti, me lo debes. No te debo nada. Seguridad, sáquenla de aquí. Uno de los guardias, un tipo grande, se adelantó y le agarró el brazo. Profesional pero firme. Señora, tiene que venir con nosotros. Ella se giró y le escupió en la cara. Le lanzó un gargajo en toda regla, justo a él. La oficina jadeó. Los teléfonos estaban grabando, sin duda.
Esto iba a ser la comidilla de la empresa durante meses. Alguien de contabilidad jadeó en voz alta. Janet, la misma mujer que había confirmado su asistencia a la boda con un acompañante. No me toques. Voy a demandar a todo este edificio. Luego se volvió hacia mí y soltó lo que claramente pensaba que era su opción nuclear. Estoy embarazada. Lo dijo lo suficientemente alto para que lo oyera la última fila. ¿Me oyes, Alejandro? Estoy embarazada de tu bebé. No puedes cortarme el grifo. Llevo a tu hijo. Toda la planta se congeló. Podía ver a mis compañeros de trabajo por el rabillo del ojo, con la boca abierta, probablemente ya redactando mentalmente los mensajes del chat grupal. La miré, dejé que el momento respirara, me aseguré de que todo el mundo estuviera prestando atención. Tuve una vasectomía hace 4 años, Sofía, mucho antes de que nos conociéramos. Me la hice después de que mi ex intentara atraparme con un bebé la primera vez. Hice una pausa para dar efecto, sonreí un poco. Así que, si estás embarazada, cosa que dudo seriamente, definitivamente no es mío. Quizás deberías preguntarle a Ricardo. Parece que ustedes dos han estado más unidos de lo que dabas a entender. Su rostro pasó del rojo al blanco en unos 2 segundos. ¿Mientes? Me lo habrías dicho. ¿Por qué? Dijiste que ya no querías tener más hijos. Nunca surgió el tema. Hice un gesto a seguridad. Sáquenla de mi edificio. ¿Ahora? Esta vez no fueron amables. El guardia había perdido cualquier simpatía que pudiera haber tenido después de que le escupieran. La agarraron por los brazos y empezaron a arrastrarla hacia el ascensor. Pateó. Gritó. Hizo amenazas sobre demandas y denuncias policiales. Las puertas del ascensor se cerraron, con ella todavía gritando algo sobre que yo era un narcisista. La oficina volvió lentamente a la normalidad. La gente fingía que no acababa de presenciar la escena más dramática en la historia de la empresa. Cerré la puerta de mi oficina y me senté. Me temblaban las manos, no de miedo, de pura adrenalina. Mi teléfono vibró. Notificación de texto de mi banco. Alerta de fraude. Intento de transferencia de 350.000 pesos desde la cuenta corriente terminada en 6394 a una cuenta externa. Transacción bloqueada debido a retención de seguridad. Por favor, contáctenos inmediatamente para verificar. Había intentado robar el dinero ella misma, probablemente justo antes de irrumpir en mi oficina. Debió de obtener mis contraseñas bancarias al verme iniciar sesión durante los últimos 2 años. Llamé al banco, denuncié el fraude, hice que bloquearan todo, cambié cada contraseña, cada pregunta de seguridad, cada opción de recuperación. Luego llamé a mi abogado y le dije que teníamos un problema. Documéntalo todo, dijo. Cada mensaje, cada correo, cada interacción. Va a escalar. Siempre lo hacen cuando se corta el suministro de dinero. Estaba empezando a darme cuenta de eso. Esa noche, estaba en casa comiendo restos de pizza, de pie junto al fregadero como el hombre repentinamente soltero que era, cuando sonó el timbre. Revisé la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. Una camioneta GMC Sierra vieja y destartalada en mi entrada. El motor sonaba como si estuviera unido con cinta adhesiva y oraciones. El tipo que se bajaba parecía agotado. Un tipo grande, probablemente de 1,88 m, vestido con ropa de trabajo cubierta de polvo de tablaroca. Ricardo, el vago, el que no pagaba la pensión, el tipo al que supuestamente yo debía salvar de la cárcel. Agarré el bate de béisbol que había empezado a tener junto a la puerta y abrí con la cadena puesta. Sí. Alejandro. Me miró a través de la rendija, con los ojos inyectados en sangre y cansados. Soy Ricardo, el padre de Mía. Creo que tenemos que hablar. Si estás aquí por dinero, llamo a la policía ahora mismo. Él se rió. No una risa feliz, una risa amarga y agotada. Amigo, ¿qué dinero? ¿Puedes abrir la puerta? No he venido a pelear. Acabo de trabajar un turno de 14 horas y he conducido 1 hora para llegar aquí porque necesitaba ver esto por mí mismo. Algo en su voz. Algo en lo genuinamente cansado que parecía.
Abrí la puerta. Mantuve el bate en la mano, por si acaso. Ver que por ti mismo. Ricardo se quedó en el porche. Mantuvo la distancia. Las manos donde yo pudiera verlas. Mira, no sé qué te ha contado Sofía sobre la pensión. Pero es pura basura. Tenemos la custodia compartida. 50 y 50. Le pago 5.500 pesos al mes para cubrir el seguro médico de Mía a través de mi sindicato. Eso es todo. Ese es todo el acuerdo. No estoy atrasado. No hay cita en el juzgado el lunes. No voy a ir a la cárcel. Mi agarre en el bate se hizo más fuerte. Dijo que debías 330.000 pesos en atrasos. Dijo que te encerrarían por desacato. Está mintiendo. Sacudió la cabeza lentamente, como si estuviera demasiado cansado para siquiera enfadarse por ello. Ha estado mintiendo sobre mí desde el divorcio. Alejandro, tiene un problema con el juego. Uno serio. Póker online, apuestas deportivas. Esas aplicaciones de casino dudosas. Por eso nos separamos. Vació mi cuenta de ahorros en 2020. Acumuló 560.000 pesos en deudas de tarjetas de crédito sin decírmelo. Tuve que declararme en bancarrota solo para sobrevivir. Me mostró el acuerdo de custodia en su teléfono. Me enseñó los sellos del juzgado, las firmas, luego el historial de la aplicación de pagos, 5.500 pesos, el mismo día cada mes, desde hacía 3 años. Ni un solo pago omitido. Tenía acceso a todo, dijo. Cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, no supe de la deuda hasta que los cobradores empezaron a llamar. Descubrí que había estado jugando al póker online durante 2 años. El suelo se movió bajo mis pies. De repente, todo cobró sentido. Las constantes emergencias, la perpetua falta de dinero a pesar de que yo pagaba, literalmente, todo, las veces que necesitaba unos cientos para algo que nunca podía explicar del todo. Me dijo que eras un padre irresponsable, que la abandonaste a ella y a Mía, que nunca pagaste la pensión, y me dijo que la estabas golpeando. La voz de Ricardo era plana, sin sorpresa. Me llamó hace unas 3 horas, histérica. Dijo que le rompiste las costillas y la tiraste por las escaleras. Quería quedarse en mi casa mientras resolvía las cosas. Me miró de arriba abajo. Viendo que estás aquí, tranquilo y sin esposas, supongo que la historia de la agresión es tan real como los atrasos de la pensión. Nunca le puse una mano encima. Ni una sola vez. Me lo imaginaba. Hacía la misma basura cuando estábamos juntos. Cada vez que no consigue lo que quiere, de repente alguien la ha herido. Todos son los villanos excepto ella. Me apoyé en el marco de la puerta, procesándolo todo. ¿Por qué me estás contando esto? Porque tengo una hija de 11 años con esta mujer y estoy harto de verla destruir a todo el mundo a su alrededor. Sacó su teléfono. Mira, te puedo enviar el acuerdo de custodia, los registros de pago, los extractos bancarios, lo que necesites ver. Estoy diciendo la verdad. Sí, hazlo. Solo manténla alejada de mí. Tengo mi propia vida ahora. Una nueva novia que es realmente estable, intentando mantener las cosas normales para Mía. Se dio la vuelta para volver a su camioneta, luego se detuvo. Ricardo, lo llamé. Ten cuidado. Está desesperada ahora mismo. Le corté el acceso al dinero e intentó robar mi cuenta bancaria esta mañana. 350.000 pesos. Asintió lentamente. Sí, eso suena bastante típico. Buena suerte, amigo. La vas a necesitar. La camioneta se alejó, echando humo por el tubo de escape. Volví adentro, cerré todo y llamé a mi abogado de nuevo. Esto es peor de lo que pensaba, le dije. Tiene un problema con el juego. De eso se trata todo esto. Necesita dinero para deudas. Eso tiene sentido, dijo. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Prepárate. Aún no ha terminado. Estaba empezando a tener esa impresión. El viernes por la noche antes de que se suponía que tendría lugar mi boda,
En lugar de estar en una cena de ensayo, estaba sentado solo en mi sala a medianoche, viendo las grabaciones de las cámaras de seguridad en mi teléfono. Había pasado el día organizando mis defensas, imprimí cada extracto bancario, guardé cada mensaje de texto, descargué cada grabación de las cámaras de seguridad en un disco de respaldo, llamé de nuevo a la Hacienda para asegurarme de que la cancelación se había procesado. Y envié un correo electrónico a mi familia con una explicación vaga sobre por qué la boda se había cancelado. A las 12:17 de la madrugada, el sensor de movimiento de mi patio trasero se activó. Miré la pantalla del teléfono. Se me heló la sangre. Sofía estaba en mi patio trasero, tambaleándose, claramente intoxicada. El pelo era un desastre, la ropa rasgada y sucia, y sostenía un ladrillo. Lo levantó como un lanzador y lo arrojó directamente contra mi puerta corrediza de cristal. El estruendo fue masivo. El cristal explotó hacia adentro, esparciéndose por el suelo de mi cocina como 1000 cuchillos pequeños. Ya estaba marcando el 911 antes de que el segundo ladrillo atravesara la ventana de mi sala. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Allanamiento de morada. Intrusión. Una mujer acaba de destrozar mi puerta trasera. Di la dirección. Está dentro de la casa ahora. Estoy arriba. Puede que esté armada. Quédese donde está, señor. Los agentes están en camino. Agarré el bate y me moví hacia el pasillo. Abajo, podía oírla tropezar entre los cristales rotos, maldiciendo mi nombre. Oí cómo agarraba algo metálico de la cocina. Sonó como si el bloque de cuchillos golpeara la encimera. Mi agarre en el bate se tensó. Alejandro. ¿Dónde te escondes, cobarde? No sonaba humana. No sonaba como la mujer a la que le había pedido matrimonio hacía un año. Sonaba salvaje. He llamado a la policía, Sofía. Sal de mi casa. Lo arruinaste todo. Algo pesado se estrelló abajo. Sonaba como mi televisor. 11.000 pesos a la basura. El cristal crujía bajo sus pies mientras se movía por mi casa. Podía oírla derribando cosas. Marcos de fotos. La estantería. Estaba destruyendo todo lo que podía alcanzar. ¿Crees que puedes dejarme sin nada? Ahora estaba al pie de las escaleras. Tengo deudas, Alejandro. Deudas reales con gente real. Me van a hacer daño si no pago. Ese no es mi problema. Apareció al pie de las escaleras, con los ojos desorbitados, el maquillaje corrido, sangrando por las manos donde se había cortado con los cristales rotos. Sostenía mi portátil, un portátil de 22.000 pesos. Me lo lanzó a la cabeza. Me agaché. Pasó volando y se estrelló contra la pared, haciéndose añicos. Me lo debes, gritó, subiendo las escaleras corriendo. Retrocedí hacia el pasillo. Se abalanzó sobre mí, arañándome la cara. Sus uñas me alcanzaron la mejilla y el cuello, sacándome sangre. La empujé hacia atrás. No con fuerza, solo lo suficiente para crear distancia. Defensa propia. Se tambaleó hacia atrás, golpeó la barandilla, y luego se sujetó. Y entonces sonrió. Una sonrisa horrible y retorcida que no le llegaba a los ojos. Me empujaste, dijo. Su voz, de repente, calculada. Acabas de agredirme. Ahora te tengo. Ahora puedo quitarte todo. Señalé la esquina del techo, a la pequeña cámara de cúpula negra que había estado allí durante 8 meses. ¿Ves eso? Siguió mi dedo. La sonrisa murió al instante. Cámaras activadas por movimiento. En cada habitación de esta casa, con audio y vídeo, y con copia de seguridad en la nube. Han estado grabando desde que pisaste mi propiedad hace 15 minutos. Di un paso hacia ella. Cada palabra, cada acción, cada amenaza, todo. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera tirado de un tapón. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas. La policía. Todos al suelo. Manos donde podamos verlas. 2 policías entraron por la puerta principal, rápidamente. Armas desenfundadas. Vieron la destrucción.
Los cristales rotos, la mujer sangrando, el hombre arañado con un bate de béisbol. Uno de los policías reconoció la situación de inmediato. Llamada doméstica, destrucción visible. Mujer sangrando, hombre sosteniendo un bate. Pude ver cómo evaluaba la escena, tratando de averiguar quién era el agresor. Las imágenes de seguridad lo dejaron muy claro, muy rápido. Me atacó, gritó Sofía inmediatamente. Miren mis manos. Me tiró por la ventana. Me ha tenido secuestrada durante horas. Señora, al suelo. Manos detrás de la cabeza, ahora. ¿Por qué me apuntan con las armas? Él es el criminal. Me atacó. Arréstenlo. Señora, última advertencia. Al suelo. No escuchó. Por supuesto que no. Se abalanzó sobre los agentes, con los brazos agitándose, todavía gritando que yo era un maltratador y que estaban cometiendo un terrible error. El taser la alcanzó en el centro del cuerpo. Cayó con fuerza, su cuerpo se agarrotó, golpeando el suelo como un saco de hormigón. Las siguientes 3 horas fueron un caos. Paramédicos. Más policías llegando. Técnicos de la escena del crimen fotografiando todo. Los sanitarios revisando los arañazos en mi cara y cuello. Un detective tomando mi declaración. Les mostré las grabaciones de seguridad en mi teléfono. El ladrillo a través de la puerta. Ella trepando para entrar. Las amenazas. El portátil como proyectil. El ataque. Yo defendiéndome. Uno de los oficiales, un sargento con el pelo cano, vio las grabaciones 2 veces sin decir nada. Tienes suerte de tener esto, dijo finalmente. Sin estas cámaras, esto habría sido un cara o cruz sobre quien acaba arrestado. Lo sé. Va a enfrentar cargos serios. Allanamiento de morada, vandalismo, agresión, destrucción de la propiedad. Con las denuncias previas y el intento de fraude bancario, va a pasar una buena temporada fuera. Bien. El sargento me estudió por un segundo. ¿Estás bien? He estado mejor, y he estado peor. Para cuando todos se fueron, eran casi las 5 de la mañana. Me senté en mi sala destruida, rodeado de cristales rotos, aparatos electrónicos destrozados y muebles volcados. Pedí pizza, la comí fría a las 6 de la mañana mientras tapiaba las ventanas rotas con madera contrachapada de mi garaje. Vaya cena de ensayo. 2 días después del arresto, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. FaceTime, número desconocido. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. La cara de Sofía llenó la pantalla. Estaba en lo que parecía una habitación de hotel. Uno barato. Del tipo donde las colchas tienen quemaduras de cigarrillos y no quieres usar el mando a distancia. El maquillaje corrido por su cara. Los ojos hinchados y rojos. El pelo sin lavar y recogido en un moño desordenado. Alejandro, por favor, solo escúchame un minuto. Apoyé el teléfono contra una botella de agua y volví a comerme mi sándwich. No dije nada. Solo mastiqué y la observé hundirse. Sé que la he fastidiado. Sé que te he hecho daño, pero, cariño, estoy literalmente sin hogar ahora mismo. Mi madre no me acoge. Valeria ha bloqueado mi número. Me estoy quedando en un motel de carretera que cobra por semana y no puedo pagar la renta de la próxima semana. Su voz se quebró. Llanto a mares ahora. No tengo a dónde ir. Ni dinero. Ni opciones. Eres la única persona que realmente se preocupó por mí. Le di otro bocado a mi sándwich. Pavo y queso suizo. Un sándwich bastante bueno, la verdad. Por favor, di algo. Cualquier cosa. Te lo ruego. Haré lo que sea. Te devolveré hasta el último céntimo. Buscaré ayuda para el juego. Iré a terapia. Firmaré un acuerdo prenupcial. Lo que quieras. Solo, por favor, no me abandones así. Tragué, me limpié la boca con una servilleta y finalmente miré la pantalla. ¿Has terminado? Asintió desesperadamente. Sí, he terminado. Te escucho.
Solo dime qué necesito hacer para arreglar esto. Sofía, me trataste como tu cajero automático personal durante 2 años. Intentaste que pagara la falsa pensión de tu ex. Me diste un ultimátum 4 días antes de nuestra boda. Intentaste robar 350.000 pesos de mi cuenta bancaria. Entraste a la fuerza en mi casa. Destruiste mi propiedad e intentaste incriminarme por agresión. Cogí el teléfono, acerqué su cara. Y ahora estás sin hogar en un motel de carretera, llamándome a las 11 de la noche, preguntando qué necesitas hacer para arreglar esto. Estoy desesperada, Alejandro. ¿Necesito? Esto es lo que necesitas hacer. Consigue un trabajo. Paga tus deudas. Deja de jugar. Ve a terapia. Construye una vida que no requiera desangrar a otras personas. Sonreí. No una sonrisa amable. Y hazlo sin mí, porque no soy tu banco. No soy tu plan B, y definitivamente, ya no soy tu contacto de emergencia. Por favor, no hagas esto. Colgué, bloqueé el número y terminé mi sándwich en paz. El siguiente periodo de tiempo fue una guerra de desgaste. Sofía no se fue en silencio. Luchó contra cada uno de los cargos. Contrató a un abogado que no podía permitirse con dinero que, estoy bastante seguro, pidió prestado a usureros. Solicitó una orden de restricción contra mí, alegando que la estaba acosando. Se la denegaron rápidamente una vez que vieron mis grabaciones de seguridad. Yo obtuve una orden de alejamiento contra ella. Esa sí que se mantuvo. La violó 3 veces en el primer mes. Apareció de nuevo en mi trabajo. Apareció en mi casa a las 2 de la madrugada, gritando en la entrada. Me envió 47 mensajes de texto desde diferentes números, amenazando con arruinar mi vida. La tercera violación fue la peor. Había aparecido de nuevo en mi trabajo, esta vez en el estacionamiento, y esperó junto a mi coche durante 2 horas. Seguridad finalmente la vio en las cámaras, simplemente sentada allí, mirando a la nada. Llamaron a la policía antes de que yo saliera del edificio. Cada violación añadía más cargos, más pruebas, más tiempo a su eventual sentencia. Cada vez que la policía aparecía en su puerta, al parecer tenía alguna excusa preparada. Dirección equivocada. No sabía que yo seguía trabajando allí. Solo quería disculparse. Las excusas se debilitaban cada vez más. El juicio fue un desastre para ella. El fiscal tenía mis grabaciones de seguridad, la evidencia del fraude bancario, los mensajes de texto, el testimonio de mis compañeros de trabajo sobre el incidente en la oficina, el testimonio de Ricardo sobre su patrón de mentiras y manipulación. Y el testimonio de su propia madre sobre el problema de juego. El fiscal proyectó mis grabaciones de seguridad en una gran pantalla de televisión. Todo el tribunal la vio lanzar ladrillos contra mis ventanas, la vio gritar amenazas mientras tropezaba entre cristales rotos, la vio subir corriendo por mis escaleras con la mirada de un asesino. El propio abogado de Sofía hizo una mueca. Presentaron sus registros telefónicos, mensajes de texto a 3 números diferentes de usureros en la semana anterior a la boda, y transacciones de aplicaciones de apuestas por un total de más de 750.000 pesos en el último año. Había estado perdiendo dinero más rápido de lo que yo podía dárselo. Su abogado intentó pintarme como un maltratador controlador que la llevó a una crisis nerviosa, intentó alegar que las grabaciones de seguridad estaban manipuladas, intentó argumentar que era mentalmente inestable y no responsable de sus acciones. Nada de eso funcionó. La evidencia era demasiado clara, demasiado documentada. La jueza no mostró simpatía. Había visto demasiados casos como este. Había oído demasiadas tácticas de manipulación. Culpable de todos los cargos. 18 meses de cárcel. 3 años de libertad condicional tras su liberación. Tratamiento obligatorio para la adicción al juego. Orden de alejamiento extendida a 5 años. Restitución por todos los daños a mi propiedad. Poco más de 200.000 pesos. Me senté en esa sala del tribunal y observé su rostro mientras se dictaba la sentencia. Observé cómo la realidad la golpeaba, cómo se daba cuenta de que realmente había perdido, de que la manipulación no había funcionado esta vez, de que realmente iba a ir a la cárcel. Me miró desde el otro lado de la sala, no con ira, sino con genuina confusión.
Como si no pudiera entender cómo había sucedido esto, como la persona a la que había estado desangrando durante 2 años se había levantado y había luchado. No sonreí, no me regodeé, simplemente me levanté y salí. Fuera del juzgado, Ricardo estaba esperando. Nos habíamos convertido en algo así como amigos en los últimos meses. Un vínculo forjado por el trauma, supongo. ¿Cómo ha ido?, preguntó. 18 meses más libertad condicional y restitución. Silbó bajo. Vaya, eso es sólido. Sí. Se ha acabado. Caminamos juntos hacia el estacionamiento. 2 tipos que habían sido masticados y escupidos por la misma persona, tratando de averiguar qué venía después. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo. Mejorando. La casa está arreglada. Las cuentas bancarias se están recuperando. He recuperado mi vida. Eso es bueno, amigo. Eso es muy bueno. Mía estaba en la camioneta de Ricardo, jugando en una tableta. Me vio y saludó. Le devolví el saludo. Una niña dulce. Merecía algo mejor que el desastre que su madre había dejado atrás. A veces pregunta por ti, dijo Ricardo. Mía, te echa de menos. Sí, yo también la echo de menos a ella. Pero es mejor así. Un corte limpio. Probablemente tengas razón. Abrió su camioneta. Cuídate, Alejandro. Te lo has ganado. Tú también, amigo. Conduje a casa, a mi casa tranquila, a mi casa vacía, a mi casa que no tenía cristales rotos, ni gritos, ni exigencias de dinero. Pedí comida para llevar, vi un partido y me fui a la cama a una hora razonable. Por primera vez en 2 años, dormí toda la noche sin despertarme para revisar mi cuenta bancaria. 6 meses después, mi teléfono vibró con una notificación del sistema penitenciario del condado. Asunto: aviso de liberación de reclusa. Sofía había sido liberada antes de tiempo. Buen comportamiento. Le habían reducido 3 meses por portarse bien y asistir a los programas de tratamiento obligatorios. La orden de alejamiento seguía activa. 5 años. No se le permitía acercarse a menos de 100 metros de mi casa o de mi lugar de trabajo. Una violación significaba volver directamente adentro. Borré la notificación y volví a mi café. 2 días después, salía del gimnasio cuando la vi al otro lado del estacionamiento. El pelo más corto, sin maquillaje, vistiendo un uniforme de comida rápida. Se estaba subiendo a un sedán destartalado que parecía haber visto días mejores. Me vio, se congeló por un segundo. Pude verla calculando si debía acercarse, si debía intentar una vez más explicar o disculparse, o cualquier historia que se hubiera convencido a sí misma de que funcionaría. Saqué mi teléfono, dejando claro que estaba listo para marcar. Se subió a su coche y se fue sin mirar atrás. Buena jugada. Amigos, estamos muy cerca de alcanzar los 100.000 suscriptores en este canal. Si no están suscritos, por favor consideren hacerlo. Realmente nos ayudaría mucho a llegar a la meta de los 100.000. Gracias por hacer este sueño realidad.